Ahora vamos a platicar con Marco Fernández, él es investigador asociado de México Evalúa, porque estamos muy interesados en platicar contigo, Marco, sobre ya estas decisiones que se van tomando a nivel Estado, a nivel educativo, en donde algunas entidades, bueno, tenían previsto regresar a las aulas este lunes 24, sin embargo, hubo unas modificaciones en el semáforo epidemiológico que esto de alguna forma detiene para evitar más contagios de los que ya se han venido presentando en los últimos días. Hay una preocupación de padres de familia, de docentes, pero también de las autoridades. Vemos el caso de Guadalajara, Jalisco, en donde pues está haciendo de forma escalonada, se está haciendo un diagnóstico de las escuelas. Van tarde las autoridades respecto a este diagnóstico para dejarlo hasta el siguiente ciclo escolar, o es adecuado en términos generales. ¿Cómo te va, Marco? Hola, muy buenas ya tardes. Mira, yo creo que cuando uno observa el país, por lo pronto, ahorita básicamente son Veracruz, Chiapas, Jalisco, Coahuila, Guanajuato y Durango, que han regresado en alguna medida de manera escalonada y paulatina a clases presenciales. En el caso de Campeche, a la hora que cambia el semáforo epidemiológico a amarillo, deciden que las clases presenciales que habían empezado en las 137 planteles de comunidades rurales, pues tenían que volver a la distancia. Nayarit tenía contemplado que el día de hoy comenzarían las clases también igual escalonadas de manera presencial, pero el hecho de que Nayarit haya regresado a semáforo amarillo hace que se retrase la decisión. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, se anuncia, incluso estando en semáforo amarillo, que para el 7 de junio prevé la autoridad que, pues, no sé cuáles son la información que cuentan, pero según ellos para entonces tendrían verde y empezaría también el regreso escalonado. Nuevo León, por ejemplo, el día 31 está en verde y el día 31, es decir, el lunes de la próxima semana, contemplaría el regreso también poco a poco a las aulas de manera presencial. Creo que esto es correcto en términos de hacerlo de manera paulatina. No se puede hacer todos al mismo tiempo. Eso es lo que hemos visto en el mundo, en los países en donde se ha tenido el regreso presencial de manera exitosa, para las mamás, para los papás, para la sociedad que nos está escuchando. Solo para que vean la fotografía amplia de cómo están los sistemas educativos en el mundo. El día de hoy la UNESCO da a conocer que de 210 países, ¿cuáles son? 116 están los sistemas educativos completamente abiertos, 58 están parcialmente abiertos, 23 países tienen a sus sistemas educativos cerrados a la distancia, y 13 están en un receso académico. ¿Por qué es importante las cifras? Para también tomar en la dimensión más adecuada, pensar que México sería el único que avance poco a poco a ir abriendo su sistema educativo, pues claramente, como acaban de ver, eso no es el caso. Lo que sí es cierto, y esa es la parte en la que como sociedad creo que también tenemos que ser exigentes con nuestras autoridades, tanto en los estados como a nivel federal, es que tengan mucho más claridad en la ruta educativa y en fortalecer la ruta de salud para que sea exitoso este regreso. ¿A qué me refiero? Del lado de salud, los países donde han regresado de manera exitosa y también otra vez paulatina, escalonada a clases presenciales, un elemento que ha sido muy importante es la realización de pruebas de manera aleatoria en las escuelas, no solo al personal educativo, sino también a los propios estudiantes. ¿Por qué? Porque existe lo que los médicos dicen son pacientes asintomáticos que por definición cuando se van a entrar a los filtros escolares que le toman la temperatura y lavado de manos y demás, pues no van a mostrar síntomas, no van a tener temperatura, no tienen fluido nasal, no les duele la garganta y de todas maneras están contagiados del virus. Por eso estos países
estoy pensando en Uruguay, estoy pensando Costa Rica, estoy pensando Francia, Alemania, Canadá, algunos distritos escolares en Estados Unidos, etcétera, han estado haciendo estas pruebas de manera aleatoria, porque tampoco podemos pretender que vamos a hacer pruebas a todos los estudiantes, a todos los profesores, no, pero sí necesitas hacerla de manera aleatoria para tener mejores elementos para, en caso dado, activar tus protocolos de informe a las comunidades de las escuelas en caso de que llegue a haber un contagio. Y del lado educativo, con toda franqueza, pues en la mayor parte de los estados, pues las autoridades no nos han dicho, por ejemplo, nadie ha querido informar los tamaños del abandono escolar. Por lo mismo, tampoco nos han dicho qué van a hacer para ir a tratar de rescatar a los estudiantes que por distintos motivos han abandonado la escuela. Todos nos dicen la importancia de atender los aprendizajes que se han perdido o no se han alcanzado por estar a la distancia y el cuidar emocionalmente a nuestros estudiantes, pero nadie ha puesto sobre la mesa una propuesta de evaluación diagnóstica que les sirva a los docentes para saber dónde están recibiendo a sus alumnos y trazar la ruta educativa de las próximas semanas y meses para ir recuperando estos aprendizajes no alcanzados, ni tampoco realmente han puesto a disposición de las comunidades recursos para contener emocionalmente a los estudiantes. Esto que comentas, Marco, es bien importante porque no existe la información confiable al respecto de ello. Tú puedes platicar con los docentes y te dicen, bueno, pues yo creo que, yo pienso que, yo asumo que, sin embargo, no hay una información concreta ante ello. Ahora, esta situación de estas pruebas aleatorias que estás poniendo sobre la mesa, esto también llevar, o sea, no solamente ahora, sino hacerlo en el inicio del siguiente ciclo escolar, porque todavía estamos hablando de agosto, todavía nos vamos a mantener en medio de esta pandemia, por lo menos lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, de que todavía faltan varios meses para que sigamos en ella, ¿no? Sin duda alguna. De hecho, o sea, lo que también como país, pues vamos atrasados respecto a la parte de vacunación. Es cierto, se está avanzando en la vacunación del personal educativo, cosa que es importante. Es cierto que se está avanzando en la vacunación de los adultos mayores, pero en otros países que están, digamos, consolidando las medidas para el regreso presencial y escalonado en las aulas, pues ya se ha autorizado, por ejemplo, el uso de las vacunas Pfizer y Moderna para estudiantes de 12 años para arriba. Nosotros estamos muy lejos de estar todavía en ese escenario, dada la disponibilidad de vacunas en el país. Por eso es imprescindible que en estos planes que se tengan que hacer realmente haya una cosa que es vital. Todos los que tenemos incertidumbre como parte de las comunidades educativas, volteamos a ver a nuestra autoridad y le pedimos que se gane nuestra confianza, informando de manera adecuada, informando con la verdad, dando con detalles cuáles son los planes tanto del lado de salud como del lado educativo, porque de lo contrario empieza la especulación, empieza el temor, empieza el rumor de manera inevitable. Yo desconozco y valdría la pena hablar con profesores de las escuelas públicas y privadas. El viernes pasado, por ejemplo, fueron los famosos consejos técnicos que tienen cada mes los profesores. Yo no sé si las autoridades, a través, por ejemplo, en el caso de preescolar, primaria y secundaria, con los supervisores y los directores, bajaron información que pudiera dar más certidumbre a los profesores de cómo van a ser, por ejemplo, estas clases que denominan voluntarias y de manera híbrida. Ok, ¿eso qué implica? ¿Con qué recursos o de qué manera le vamos a apoyar a los distintos docentes para que puedan simultáneamente dejar algunos ejercicios a los alumnos que van a estar a la distancia mientras está atendiendo al otro pedazo de su grupo que está yendo de manera presencial al aula? ¿Cómo seguimos fortaleciendo, y eso es imprescindible, la capacitación a ellos para que puedan ayudar a contener emocionalmente a los estudiantes?
porque por supuesto que los docentes tienen un papel que jugar en esta materia, pero no lo pueden hacer si no les dan preparación, si no les dan capacitación para ello. Y finalmente, y eso creo que me parece fundamental también como parte de la reflexión y la verdad como parte de la autocrítica como sociedad. Cuando decimos que tenemos mucho miedo de qué va a pasar en las escuelas de nuestros hijos para el regreso, pues por lo menos entonces tendríamos que ser congruentes y tratar de resguardarnos y no estar atiborrando los centros comerciales, no estar atiborrando las calles de Guadalajara, de Monterrey, de la Ciudad de México y demás, en donde una vez que ha empezado el semáforo amarillo o verde, perdónenme, pero yo no veo a la gente resguardándose. Yo no veo que en los restaurantes estén respetando los límites que la autoridad estableció de los aforos para evitar contagios. Entonces, si vamos a ser congruentes respecto a que queremos proteger y poder realmente empujar el bienestar de nuestros estudiantes y de eventualmente lograr un regreso, insisto, poco a poco a las aulas de manera presencial, también como sociedad nos toca poner el grano que nos corresponde respecto al comportamiento adecuado. Y la verdad, en la autocrítica de la sociedad, no es solamente una responsabilidad de la autoridad, sino es una responsabilidad compartida en donde yo observo a un gran número de nuestros de nuestra sociedad que con franqueza tampoco está poniendo el ejemplo de comportarse adecuadamente, respetando aforos, tratando de resguardarse al máximo en sus casas. Sí, tienes toda la razón, Marco. Hay que ser congruentes y este tema de la corresponsabilidad entre autoridades y también la población pasa en el caso de Veracruz, en donde 12 municipios importantes, Jalapa y Coatzacoalcos, pues modificaron su semáforo de manera regional, pasaron de amarillo a naranja y esto pues no permitió el regreso de forma escalonada a las aulas, porque así vemos también en los mítines políticos una gran aglomeración de personas, vemos en las plazas comerciales una gran aglomeración de personas y la movilidad que ha ido en incremento cada vez más. No existe esa responsabilidad. Marco Incluso Fernández, te agradezco muchísimo estos minutos con Mega Noticias. Hasta en los estadios de fútbol recientemente, sí, con los procesos de la semifinal y demás, por más que nos dicen que no, que estamos limitando el aforo y demás, simplemente veamos la comparación. Inglaterra la semana pasada anunció que tiene un límite en los estadios de 10,000 espectadores. En el Estadio Azteca por lo menos hubo 19,000 espectadores el día de antier en la semifinal, pero al mismo tiempo hay capitalinos que dicen que cómo es posible que estemos pensando en abrir las escuelas de manera presencial. Digo, ahí también, con toda franqueza, como sociedad, nos falta autocrítica para poder, si realmente nos importa el bienestar de nuestros estudiantes, lograr contribuir para que existan las condiciones adecuadas para este regreso poco a poco a las aulas en nuestro país. Así es, coincido totalmente. Marco, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias, muy buena tarde.